La redención de un hombre, la historia de Oskar Schindler. Y, el empresario oportunista. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Oskar Schindler era un empresario ambicioso, hedonista y mujeriego. Nacido en 1908 en Zwickau, una ciudad del Imperio Austrohúngaro, e hoy República Checa, provenía de una familia acomodada y tenía encanto, labia y una gran capacidad para hacer contactos. No era un idealista, ni un patriota, era un oportunista. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, Schindler vio una oportunidad de oro. Se unió al partido nazi y se mudó a Cracovia, donde tomó posesión de una fábrica nacionalizada por el régimen, la Deutsche Mehlwarenfabrik EDEF, que producía utensilios esmaltados, especialmente para el ejército alemán. La fábrica prosperó rápidamente. Schindler contrató a trabajadores judíos del gueto de Cracovia porque eran más baratos que los polacos. No lo hizo por compasión, sino por pura conveniencia. Tenía una secretaria judía, una amante en cada ciudad, y pasaba las noches en fiestas con oficiales de las SS, regadas con champán y mujeres. Era, al principio, un hombre encantador y cínico. Nadie sospechaba que se convertiría en un ángel para más de 1000 personas. 2. El despertar. En 1940, Schindler conoció a Isaac Stern, un contable judío que se convirtió en su asesor de confianza. Stern le explicó que podía contratar a más trabajadores judíos si los registraba como trabajadores esenciales para el esfuerzo de guerra. Así fue como Schindler comenzó a proteger a sus empleados, no solo por economía, sino por humanidad. Lo que comenzó como un truco administrativo fue, poco a poco, cambiando a Schindler. Empezó a ver las redadas, los fusilamientos, la brutalidad de los nazis. Desde su oficina, podía ver cómo niños eran separados de sus madres, ancianos eran golpeados por no caminar lo suficientemente rápido, y trenes repletos de judíos partían hacia destinos desconocidos. El punto de inflexión llegó en 1942, cuando los nazis decidieron liquidar el gueto de Cracovia. Desde una colina, Schindler observó horrorizado cómo las SS asesinaban a cientos de personas en plena calle. Vio a una niña con un abrigo rojo, la única figura con color en medio de aquel paisaje gris, vagando sola. Días después, vio ese mismo abrigo en un carro de cadáveres. Aquella imagen lo quebró. 3. El protector. Schindler sabía que su fábrica se había convertido en un refugio. Hizo todo lo posible para que sus trabajadores no fueran deportados. Sobornaba a oficiales, falsificaba documentos, exageraba las habilidades técnicas de sus empleados para evitar que fueran considerados no esenciales. Gastaba su fortuna no en fiestas, sino en comprar vidas. Cuando en 1943 los nazis trasladaron a los judíos del gueto a Plastov, un brutal campo de concentración dirigido por el sádico Amon Goth, Schindler hizo todo lo que pudo para proteger a su gente. Goth era el reverso tenebroso de Schindler, un monstruo alcohólico que disparaba desde el balcón de su casa por puro placer. Pero Schindler lo sedujo con regalos, alcohol y encanto. Convenció a Goth de construir un subcampo de trabajo junto a su fábrica, lo más lejos posible de los fusilamientos arbitrarios. Aquel lugar se convirtió en un santuario en medio del infierno. 4. La lista. En 1944, con el ejército soviético acercándose, los campos comenzaron a cerrarse y los judíos eran enviados a Auschwitz. Schindler supo que, si no actuaba rápido, todos sus trabajadores serían asesinados. Entonces hizo algo impensable, le pidió a Goth permiso para trasladar su fábrica a Brunlis, actual República Checa, y llevar consigo a sus trabajadores. Era un plan suicida. Pero con más sobornos, chantajes y contactos, logró hacerlo. Con la ayuda de Stern y otros, escribió una lista de más de 1,200 personas que serían trasladadas como trabajadores indispensables para la guerra. Esa lista se convertiría en su legado inmortal, la lista de Schindler. Pero no todo salió perfecto. El tren con las mujeres de la lista fue desviado por error o sabotaje a Auschwitz. Schindler, desesperado, viajó hasta allí, sobornó a oficiales, y logró liberarlas después de semanas de horror. En Brunlis, estableció una fábrica que nunca produjo una sola bala útil. Fingía estar fabricando municiones para el Reich, pero en realidad, todos sus esfuerzos estaban dedicados a mantener con vida a sus trabajadores. El final de la guerra. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió. Esa noche, Schindler reunió a sus trabajadores y les dijo que era un criminal a los ojos del nuevo régimen, que debía huir. Lloró, se despidió y escapó con su esposa hacia el oeste. Los judíos le regalaron un anillo fundido con el oro de un diente y grabado con una frase del Talmud: quien salva una vida, salva al mundo entero. Había gastado toda su fortuna en salvar vidas. Era pobre, perseguido por algunos, ignorado por muchos. Vivió en Argentina un tiempo, luego volvió a Alemania. Murió en 1974, con apenas el reconocimiento de unos pocos.
Hoy, está enterrado en Jerusalén, en el monte Sión. Su tumba es un lugar de peregrinación. Sobre ella, en hebreo y alemán, puede leerse: El justo entre las naciones. El legado. Oskar Schindler salvó a más de 1,200 judíos del Holocausto. Gente que luego tuvo hijos, nietos, y que hoy suma más de 8,000 descendientes. Entre ellos hay médicos, músicos, ingenieros, escritores. Uno de esos descendientes es Steven Spielberg, quien llevó su historia al cine en 1993 con La lista de Schindler, ganadora de 7 premios Oscar. Fue esa película la que finalmente dio a conocer al mundo la historia de este hombre contradictorio, imperfecto y heroico. Porque Schindler no era un santo. Era un mujeriego, un bebedor, un empresario poco ético, pero en el momento más oscuro del siglo XX, decidió hacer lo correcto. Y eso cambió el destino de miles de vidas.